Les invito a comenzar con una oración. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga en esta tarde. Padre, en esta hora te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Te damos gracias por el día que nos regalaste, Señor, por la frescura de esta tarde. Señor, gracias. Señor, necesitamos sentir este aire fresco al salir. Pero gracias también por la frescura de tu presencia en medio de nosotros. Ayúdanos a estar atentos a tu voz en esta noche y saber que todo lo que hagamos hoy es para honrarte a ti, es para recibir lo que tienes para nosotros también. Permítenos disfrutar el tiempo que estamos juntos, como familia, como iglesia, y que cada grupo, Señor, nuestros niños, nuestros jóvenes y nosotros en este lugar podamos disfrutar el hecho de ser tus hijos, ser parte de este pueblo rescatado por ti. Gracias, Señor, que nos permites disfrutarnos, y al vernos, Señor, siempre nos da mucho gusto. Ahora ponemos todo eso en tus manos para que tú lo bendigas, Señor. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que vas a hacer. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a comenzar hoy leyendo un salmo y le vamos a cantar algo y le dejamos el tiempo al pastor. Les invito a estar en pie y leer este Salmo 149. Vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con su salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. El versículo 6 dice: exaltan a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Bueno, no sé si trajeron espadas, pero yo creo que trajimos todas nuestras gargantas. Así que vamos a cantar.
Gracias. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, para mientras yo preparo esto, hermano. Aquí nos dirige unos 2, 3 testimonios, por favor, para mientras yo contacto. Bueno, ¿tiempo de testimonio? Agradecimiento. Tiempo de agradecer a Dios. Hay cosas por las que debemos ser agradecidos. Hay cosas que pasamos por alto, ¿verdad? Pasamos por sentado de que Dios no nos va a dar. Pero un día, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Semana, Pati? Sí. Se levantó su mano. Sí, le quiero dar gracias a Dios que ayer fui a hacerme mi físico y me la estaba pensando de ponerme la vacuna de los shingles, porque me habían espantado, que daba muchos efectos secundarios, ¿verdad? Y pues dije, me la voy a poner, de modo, los peor que me den los shingles, ¿verdad? Y me la puse y gracias a Dios nada más, pues el brazo dolorido y un poco de sueño. Pero de ahí no pasa, entonces le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que a veces tenemos temor a lo desconocido, ¿verdad? Pero el Señor está en control. Gracias a Dios. Gracias a Dios. De alguna manera quiero dar gracias a Dios por mi vida antes de nada. Y le agradezco al Señor todas sus maravillas que día a día no tengo cómo agradecerle, porque puede enumerar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en la vida de mis 2 hermanas, que tengo ahorita, allá en México, pero también le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque estaba un poquito mal de su estómago, y Dios es grandemente poderoso y siempre me da la gracia de poder hacer cosas que van a beneficiarme, pero lo hago en el nombre del Señor, ¿verdad? Y a Dios gracias también mi esposo, su estómago, y por eso le doy la honra y la gloria al Señor, y por la vida de cada uno de mis hermanos aquí que vienen a bien, ¿verdad? Recordar que es un día dedicado al Señor, porque muchas veces se nos olvida que el Señor es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre está con nosotros en todo tiempo y nunca se enoja de nosotros, ¿verdad? Y no hagamos bien las cosas. Y por mi hijo que lo están entrenando para un buen trabajo, pero le pido a Dios que Dios lo guarde y lo cubra porque es en el UPS, ¿cómo se llama? El parqueadero donde parquean los troques. Y dice que es una cosa tremenda, hermanos, de mover un trailer de 50 y tantos pies en medio de 2 y le ponen diferentes. Y pues uno se le mira a los troqueros, ni se imagina lo que hacen ellos para controlar esos camiones que traen cargas tremendas. Y ahorita lo tienen a prueba, ¿verdad? Pero dicen, mami, es una cosa tremenda que tú sientes. Yo me encomiendo a Dios porque se maneja muy diferente los trailers, no es como cualquier carro. Y tienes que ir bien alineadito, porque si te desvías un ladito, dice que hay cosas que usted no alcanza a ver para sus lados, ni la línea donde van, para cuando se doblan y eso, ¿verdad? Y le pido al Señor que me lo guarde, que me lo cubra y que su voluntad le sea concedido su trabajo. Todo me lo gracias a Dios. Y por eso le agradezco al Señor por la vida de todos mis hijos y mis nietos. Le pido al Señor que ellos se enderecen sus caminos al Señor, porque conocen al Señor, pero tristemente cuando son adultos cada uno toma su camino por lo que se le da la gana. Aunque los padres modelamos y enseñamos, pero ellos tienen sus propias decisiones y ojalá y el Señor nos someta a sus caminos. Gracias, hermano. Gracias. Hermanos, yo le quiero dar gracias a Dios porque le agradezco mucho que estamos bien, que estamos buenos y sanos, que nos da las cosas para vivir un día y que para mí vivir un día no es vivir el siguiente día y luego el otro día, sino que cada día para mí tiene un significado que tengo que considerarlo para vivir las primeras 6 horas, las siguientes 6 horas. No vivir todo el día y así, y que me permite leer su palabra, y la leo en la mañana y la leo al mediodía, porque después de tantas cosas que hace uno se le
bendiga, hermana. Dios le bendiga. Ya que está de pie. Gracias, hermano. Es un libretito que preparó hermana Irene para nosotros. Y gracias, hermana Irene. Yo no sé qué ustedes han tomado para ustedes de estas presentaciones. Para mí ha sido refrescante repasar algunas cosas que sabía, algunas cosas que están ahí en el que de pronto uno dice, oh, no me acordaba de esto. Vamos a ustedes y yo tenemos las Sagradas Escrituras y ese libro para nosotros es tan importante, ¿no es cierto? Amén. No sé ustedes, pero yo no permito que ningún objeto me lo pongan sobre la Biblia. Si algo tiene que estar encima de algo es la Biblia, pero nada encima de mi Biblia. Ese es, no sé si es superstición o qué, pero respeto este libro. El libro es papel y es tinta como cualquier otro libro, pero me decía alguien, es la vida, es el Hijo, porque la Biblia representa al Hijo, nos presenta al Hijo de Dios. Y es un libro que ha transformado mi vida y ha transformado la vida de ustedes y sigue transformando vidas. Entonces para mí es sumamente importante. Entonces tenemos ese libro y creo que todos tenemos diferentes ideas de cómo llegó la Biblia a nosotros. Y estoy hablando estoy hablando de cómo ese libro fue formado. Por eso estoy hablando cómo se formó la Biblia. Y quizás algunos digan, ¿de veras? ¿Así es? ¿Así? Pues sí, así. Es como algunas leyes, ¿no? Nosotros establecemos las leyes y ¿qué hacemos? Nos sometemos a ellas, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, se espera que nos sometamos. Nosotros establecemos las leyes y luego nos sometemos a ellas. Y si las violamos, pues podemos tener consecuencias. Bueno, entonces vamos a pensar, vamos a tener eso en mente mientras estudiamos la palabra, cómo la Biblia se formó, cómo es que nosotros tenemos ese libro que es tan importante para nosotros. El mundo formado por la historia del Dios de Israel se desarrolló durante un periodo largo, con diversas perspectivas de cómo contar y encarnar exactamente la historia. Como ustedes y yo vamos a estudiar, no es tan simple, tan sencillo, ni al mismo tiempo tampoco es tan milagrosa la forma en que el libro se formó. Es una jornada interesante de cómo se formó. Durante el primer siglo, la mayoría de las facciones del judaísmo narraban la historia de manera paralela. ¿Qué quiere decir manera paralela? Quiere decir que, como los rieles del tren, ¿no? Paralelos. Tenían tres, y como estudiamos acerca de los esenios, ¿recuerdan? Los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. No dije los elotes, los celotes. Entonces, esos grupos, cada uno tenía su manera de ver la historia de Dios, con ellos, con el pueblo. Entonces, y claro, cuando tenemos un concepto diferente de la historia, entonces las convicciones, las prácticas y los valores también van a ser diferentes. Nosotros creemos que la vida de santidad es un estilo de vida posible de vivir y se espera que nosotros como cristianos nazarenos, como dice el hermano, a lo menos intentemos, querramos vivir una vida de santidad. Se espera de nosotros. Ahora, ¿qué se espera de los hermanos bautistas? ¿Qué esperan los hermanos bautistas, los pentecostales? Eso es de la denominación, pero de nosotros se espera cierto estilo de vida, porque tenemos cierta interpretación de la palabra. Entonces, esas interpretaciones nos hacen tener, como decía,
desarrolla nuestras convicciones, nuestras prácticas y nuestros valores. Nos hace únicos en ese sentido, no únicos en el que somos los mejores, pero únicos en la manera de ver la vida cristiana. Entonces, ¿cómo se desarrolla este mundo entonces? ¿Cómo se desarrolla esa historia de lo que ahora tenemos que se llama Biblia? Bueno, el pueblo de Israel, para el primer siglo, Israel compartía una trama común, una misma narrativa. Primero, que hay un Dios que creó todo lo que existe. Todo Israel creía eso. No importa si era fariseo, saduceo, celote o lo que fuera, o esenio. Ellos creían, tenían eso en común, que hay un Dios que creó todo lo que existe. Pero también este único creador eligió a Israel. Eso era común en ellos. Que ese Dios que creó es el Dios que eligió a Israel para ser su pueblo con un propósito. El mismo propósito por el cual Dios escogió la iglesia. Era que diera testimonio del carácter de Dios, de la voluntad de Dios al resto de la creación. Es un escogimiento especial. Y cuando pensamos en la iglesia, que no estamos en eso, pero realmente es lo mismo. El plan de Dios ha sido el mismo. Lo comenzó con Israel y lo continuó con la iglesia. Israel le falló a Dios al punto de que no solamente perdieron su herencia, pero también fueron llevados al cautiverio. Ahora, esa es la manera extrema de fallarle a Dios. Y ojalá que nosotros, la iglesia del Señor, no fallemos a Dios. Y he repetido tantas veces y no sé cuántas veces más me toca repetirlas, pero el mundo que estamos viviendo necesita a una iglesia victoriosa. Necesita una iglesia con poder. Y estamos hablando con el poder del Espíritu y una iglesia que proclama, que ora, que discipula, que se ensancha y que se relaciona como hijos de Dios, con el mundo y entre nosotros. Necesitamos una iglesia con poder, ahora más que nunca. Entonces, para que su pueblo conociera y practicara su voluntad, les ayudó a través de varios dones. Y el primero es el rescate de la esclavitud de egipcios, sí. La esclavitud egipcia. 2, la entrega del Torah o la ley. Y 3, el otorgamiento de la tierra, que son algunos de estos dones. Entonces, 3 cosas importantísimas en esa historia del pueblo. Recuerde, Dios es creador. Y ese Dios escogió a Israel para que testificara al resto de la creación de ese gran Dios, de sus valores y de su poder y todo lo que Dios es. Pero además de esos, muestra algunos dones que Dios da. Es la liberación de la esclavitud egipcia, la ley o el Torah y luego la tierra. Es la única nación al que Dios le ha dado tierra. Entonces, la historia de Israel se cuenta así mismo incluye su fracaso. Que la historia que Israel se cuenta a sí mismo incluye su fracaso en observar la voluntad de Dios en la tierra y al hacerlo su contaminación y al hacerlo también su contaminación de este regalo sagrado. Entonces, la lección pasada nos dimos cuenta que estudiamos que tenía que tener una historia diferente, ¿se acuerda? Porque la historia de Baal y la historia de las naciones era una historia de corrupción, era una historia de dioses falsos. Y aunque el pueblo de Israel se había ido, podía entender la historia, podía hacer, dimos a lo menos 3 cosas. Podía, 1, aceptar los dioses; 2, no creer en Dios; y 3, ya no me acuerdo. Pero esas son algunas de las cosas que el pueblo tenía, las opciones que tenía el pueblo. Ahora, aquí el pueblo una vez más reconoce no solamente que Dios es el creador, que los eligió para dar testimonio, que Dios los liberó de la esclavitud, que Dios les otorgó a algunos la tierra, y también que el fracaso de ellos fue terrible, que contaminó el regalo que Dios les había dado. La historia hasta ahora es conocida. Esa historia ustedes y yo la conocemos, ¿no es cierto? Así es, sencillita, muy facilita. Bueno,
Entonces, la historia de Israel incluye su fracaso. Pero esta historia judía de Dios continúa desarrollándose con muchos episodios más. Pero su trama básica permanente como la trama perdurable de la narración. Aquí está. Entonces, fue en esa historia, con sus diversos finales, que Jesús llega a contar y encarnar la misma trama con su propia interpretación de su finalización. Allí es donde Jesús, él llega como judío, él entiende la historia, pero la interpretación de la historia requería que Jesús reorganizara muchas de las prácticas y valores del judaísmo del primer siglo. Ahora, estos reajustes, o en inglés dice reshaping, el darle nueva forma a eso, entonces era en contra, porque la conclusión que Jesús da de la historia de Dios, de la historia de Dios, del Dios de Israel, fueron rechazados por los grupos, como me dijimos, los fariseos, ellos. Entonces los rechazaron, y eso le llevó a Jesús a la cruz. Entonces, hay un choque. Entonces la Biblia es la historia de Dios contando del punto de vista, o mejor más correctamente, puntos de vista, diferentes puntos de vista. Por ejemplo, ¿qué es un punto de vista? ¿Alguien me ayuda a leer eso, por favor? Un punto de vista se establece mediante una imagen del mundo que también produce un sistema de creencia y valores. La gente solo cree en lo que entiende, que es verdad, y la gente solo valora lo que cree que es real. Ok, gracias, hermano. Entonces, ustedes y yo tenemos puntos de vista. Todos tenemos puntos de vista. Siempre se establece mediante una imagen del mundo que también produce un sistema de creencias y valores. Nuestros puntos de vista están guiados por ¿qué cree? Sistema de creencias y valores. Así de sencillo. Las decisiones que tomamos están basadas en nuestros puntos de vista, de los valores y creencias nuestras. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo. Ustedes, yo no sé ustedes con sus niños si les hablaron de Santa Claus, decimos nosotros. Mis hijos no tuvieron esa fantasía. Siempre les dijimos que Dios era el que nos bendecía, que nosotros le comprábamos los regalitos y que lo que tenían era de acuerdo a lo que Dios nos permitía regalarles. Nunca les hablamos de fantasías o de hadas, aunque mi esposa es hada, tampoco les hablamos de hadas. Es la única que es real, mi esposa, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante es cuando llega un momento en que ese niño que cree en Santa Claus, o que cree en la hada, o que cree en los duendes, o lo que cree, llega el momento en que su mente cambia y ya no cree en eso. Entonces el niño valora diferente e incluso ve el universo de manera diferente. Sí estamos viendo cómo las cosas van cambiando. Lo mismo ocurre en las comunidades de memoria cuando empiezan a creer diferente sobre lo que creemos que es real. Por ejemplo, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra memoria, la comunidad en la que hemos creído, las memorias que tenemos de la religión, de Dios y todo eso, es diferente a los nuevos conceptos que nos formamos de Dios y de las realidades de la vida, de cómo vemos el mundo, cómo vemos la vida y lo que creemos que es bueno y lo que no es bueno, lo correcto y lo incorrecto. Todo eso cambia en el momento que venimos a Cristo. Entonces, cuando el niño pasa de la niñez, de la inocencia y descubre que los duendes no existen y que las hadas no existen y que Santa Claus no existe, su mundo cambia completamente. Entonces, el asunto es que cuando nosotros pensamos en orden social, a veces los órdenes sociales se resisten a los cambios. En la iglesia nos resistimos a los cambios. En la familia nos resistimos a los cambios. Hay cambios en la familia que, es más, los choques que tengamos con nuestros hijos es por los cambios, la manera diferente que ellos ven la vida. Simple y sencillamente, lo que para nosotros es inconcebible, para ellos dicen, pues, what's the problem?
¿Cuál es el problema? Dos puntos de vista, dos puntos de referencia completamente diferentes. Entonces, los seres humanos narramos la historia desde un punto de vista. Ahora, esto es importante porque estamos estudiando la formación de las Escrituras. Y esto va a ayudarnos bastante en ese proceso. Entonces, los eventos son reconocidos y entendidos de manera diferente con un nuevo conjunto de creencias y valores adquiridos. Interpretamos los eventos diferentes. Cuando tenemos diferentes valores, por ejemplo, cuando no creemos en Dios, pueda que veamos los eventos del mundo como problemas meramente sociales, financieros. Nosotros los creyentes vemos los problemas del mundo como el cumplimiento de las profecías de Dios. Entonces nosotros tenemos un marco de referencia diferente y nosotros entendemos de manera diferente los eventos. Todos vemos los mismos eventos, pero los interpretamos diferentes de acuerdo a nuestros puntos de vista. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, la historia ahora la queja ahora en Estados Unidos es que las escuelas, están enseñando una historia o tratando de borrar la historia, tratando de crear una nueva historia, por la razón que sea, ese es el punto. Pero nada más, por ejemplo, si la historia de Estados Unidos, del comienzo de Estados Unidos, la cuenta un historiador americano que vinieron a conquistar, va a tener un punto de vista. Si la misma historia la narra un nativo de Estados Unidos, ¿cómo cree que va a leer? Es otro punto de vista. Los que vinieron a conquistar vieron como el propósito de Dios se cumple. Dios les dio la nueva tierra, porque eran cristianos, recuerden. Dios les dio la buena tierra. Probablemente los nativos dirían, no, estos vinieron a robarnos la tierra. Es el mismo evento. Es el mismo evento, pero dos puntos de vista diferentes. Entonces, esto es importante en el proceso de la formación de la Biblia. Entonces, cuando es escrita desde la perspectiva de alguien diferente, vamos a ver una historia diferente. Yo a veces voy a mi país y compro libros de la historia de mi país y veo historias, por ejemplo, de Somoza, pero digo, ¿vieron quién le escribió? No, este va a escribirlo a su manera. O va a exaltar a Somoza o va a opacar a Somoza, como querramos llamarle. O el sandinismo, uno va a exaltarlo y otros lo van a rechazar. Entonces depende de quién escriba la historia, ¿verdad? Así va a suceder. Entonces la perspectiva determina el significado de la narrativa histórica. Las perspectivas pertenecen a una cosmovisión, una manera en que vemos el mundo. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las convicciones compartidas de la historia bíblica? ¿Cuáles son? Bueno, esa es una pregunta importante. Los judíos antiguos responderían a esta pregunta confesando que Dios actúa en la historia y en la creación y que confía a su pueblo huellas de su presencia tanto en el tiempo como en el espacio. Ese es lo que los judíos dirían. Esta respuesta asume una categoría teológica llamada revelación. Ahora, nada más una nota de pie. Nosotros conocemos lo que es la revelación general. La revelación general es lo que el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, nada más tenemos que ver lo que Dios creó para darnos cuenta de que hay una mente superior, a quien nosotros le llamamos Dios, el Creador, ¿verdad? Entonces esa es la revelación general. No necesitamos la Biblia, no necesitamos un salón de clase. Al ver la naturaleza nos damos cuenta que un ser superior, alguien, creó el universo. Nosotros creemos que ese alguien es Dios. La revelación especial, entonces, es la Escritura, es Cristo. Dios revelado en Cristo. Hay revelación general y revelación especial. Y cada uno de nosotros estamos expuestos a la revelación general, y la revelación especial, entonces, hay que estudiarla con más profundidad. Entonces, cuando pensamos en esto, los judíos responderían a esa pregunta confesando que Dios actúa en la historia, en la creación. Es decir, lo que sucede
Este es el mundo de Dios. Y lo que sucedió y lo que sucede en el mundo es el acto de Dios. Dios está actuando. Pero también, y en la creación, y que confía a su pueblo huellas de su presencia, tanto en el tiempo como en el espacio. Que de alguna manera nosotros podemos ver las huellas de Dios. En el tiempo, en la historia. Podemos ver las huellas de Dios cuando estudiamos la liberación cuando estudiamos el Éxodo, podemos ver las huellas de Dios. Cuando estudiamos el retorno del exilio, podemos ver las huellas de Dios. Cuando vemos gente, vidas transformadas, podemos ver las huellas de Dios en la historia, pero también en la creación, en el espacio. Es una doble manera en que Dios se da a conocer a nosotros, a través de la historia y a través de la creación. Eso es lo que llamamos revelación. Entonces, ¿cómo opera la revelación? Y aquí es donde vamos moviéndonos cómo se formó la Biblia. Ese libro especial que nosotros no adoramos, pues lo respetamos. Es un libro especial. Y hay unos más caros que otros, ¿verdad? Unos más lujosos, otros más sencillos, pero tiene el mismo mensaje. Entonces, la revelación y la formación de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han estudiado eso? ¿Cómo se formó la Biblia? ¿No? Sí. ¿Cuántos han estudiado cómo se formó la Biblia? ¿Cómo no? Hay un librito que se llama por ahí ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Se acuerdan? Y nos habla del texto masorético y nos habla de muchas otras cosas. Pero este es una ruta un poquito diferente. Quizás un poquito más elevado que cómo nos llegó la Biblia. Entonces, ojalá que no se desencanten de la Biblia. Ojalá que no. Entonces, en otras palabras, este antiguo pueblo judío entendió que su propia historia tenía lugar dentro del desarrollo de la historia de su Dios. Qué bonito, ¿verdad? Es una declaración tan bonita. El pueblo entendió que su historia tenía lugar dentro del desarrollo de la historia de Dios. La historia de Israel para ellos es la historia de Dios. Y yo creo que la historia de la iglesia es la historia de Cristo también. Yo creo eso. A veces nos pasan por aquí, a veces tengo, a veces no tengo. Pues mira, ahorita tengo. Como dijo aquel, lo que tengo te doy. ¿No les parece bonito pensar que su historia y mi historia está dentro de la historia de Dios? Amén. Los judíos tenían un tremendo concepto de sí mismos en su relación con Dios. Ellos creían que todo lo que estaba pasando estaba bajo el control de Dios y que ellos eran parte de esa historia que Dios estaba en el proceso de desarrollar. Eso determina la vida de la gente, ¿no? Claro. Dentro de la historia de Dios es muy diferente a fuera de la historia. Es un cambio completo. Imaginarnos que ustedes y yo estamos dentro de la historia de Dios. Eso es profundo. Profundo. ¿Quiénes somos nosotros, verdad? Como dice el salmista. ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? Entonces, cada texto del Antiguo Testamento, cada texto, incluyendo Apócrifa y el Nuevo Testamento, surgieron en un ambiente social, político y cultural particular a través del curso de varios siglos. Esto es lo que hemos estado estableciendo a través de estas semanas. Una vez más, cada texto del Antiguo Testamento, Apócrifa y el Nuevo Testamento tuvieron lugar, surgieron en un ambiente social, político y cultural particular a través de varios siglos. Es como lo que está pasando ahora. El otro día estaba yo allá, vine aquí, estaba Valerie por allá, y le digo, tú no estás aquí por accidente, estás aquí providencialmente. Fue el viernes en la tarde.
porque llegué y quise encender arreglar la copiadora preparando para la presentación de mi esposa, qué sé yo. Y estaba ahí, y llegaba, agarró el remoto y ya, así sencillo. Porque este es un nuevo ambiente cultural, tecnológico, del cual yo estoy tratando de entender y de ser parte. Para las generaciones nuestras, esa es su vida. Ese es lo más natural. Exactamente. Entonces ellos ven la tecnología, yo la veo la tecnología como con recelo, ¿no? Le toco, no le toco. Ellos lo agarran y le dan para el revés y al derecho y ya. Y yo todavía ¿la toco o no la toco? Entonces, todo lo que ocurre. Ahora, apócrifa son los libros que no están incluidos en nuestra Biblia. Esos libros probablemente se escribieron, creen que son parte de la literatura del período intertestamentario de la Biblia, entre Malaquías y Mateo, 450 años o 400 años. En Malaquías y Mateo hay 400 años. Y son años del silencio de Dios, hasta que Cristo irrumpe en la aldea de Belén. En ese tiempo se escribe, y son referencias históricas, pero que a través del proceso de filtración del canon, no fueron considerados inspirados. Nosotros, algunas Biblias las tienen al final del Antiguo Testamento, algunas Biblias católicas los tienen entre medio, diferentes libros en diferentes lugares. Nada más para nosotros, información nuestra. Entonces, el texto bíblico entonces representa una cosmovisión, y a veces varias cosmovisiones, conforme el texto se desarrolla a través del tiempo. Ahora recuerde, esto no fue un grupo de escritores que se sentaron para escribir, uno Mateo y el otro Génesis. No. Fueron siglos a través de los cuales este libro que nosotros llamamos Biblia fue formado, como tiempo. Entonces, dijimos eso, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí entonces hay algunas cosas. ¿Cómo puede un lector de la Biblia entender el desarrollo de esta magistral narración? Primero, el incidente tiene lugar. Cualquier incidente. Luego, una revelación teológica del significado del evento. El Éxodo, por ejemplo, tiene lugar el incidente. Luego la revelación, entonces le damos un significado teológico. Es Dios interviniendo en la vida de su pueblo. Es Dios dando libertad a su pueblo. El proceso oral de recordar el evento a la luz de su significado teológico. Ahora, recuerda, no habían publicadoras de libros. Tengamos eso en mente. No habían publicadoras de libros. Así que el incidente, la revelación, el proceso oral a la luz del significado teológico. Y luego la recopilación oral de varias historias que comienzan a formar tramas secundarias en el desarrollo de la historia de Dios. Pregunta. Ahora, estamos hablando de la formación de la Biblia. ¿Ahí es donde entran los rollos que encontraron? Sí, son parte de esos fragmentos que se escribieron, porque las historias, como lo vamos a ver, se escribieron a través del tiempo. Por ejemplo, la historia de Moisés, por decirlo así, no es que alguien se sentó y escribió la historia de Moisés. No. Recuerden, no hay imprentas. Son esclavos, están en Egipto, son esclavos. Vamos a ver un poquito más adelante. Son esclavos. Entonces, es increíble cómo la transmisión oral de esos eventos se va guardando a través de las generaciones. Así que vamos a llegar ahí.
Luego, el proceso de transcripción de estas confesiones orales. La recopilación de varios escritos. La autoridad dada a estos escritos de las Escrituras. Y finalmente, ¿está muy bien? Mire cómo el proceso, ¿no? El incidente, la revelación, el proceso oral, a la luz de su significado teológico, la recopilación, la transcripción de estas historias, la recopilación de varios escritos, la autoridad dada. Entonces, ¿en qué punto, en qué momento esta historia se convierte en la palabra de Dios? Porque es lo que tenemos. ¿En qué punto, en qué momento la historia de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob se convierte ahora en la palabra de Dios? Eso es lo que nos lleva a pensar. Y finalmente, el largo proceso de establecimiento del canon. ¿Saben cuál es el canon, verdad? El canon es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El canon del Antiguo y el canon del Nuevo Testamento. Después más adelante vamos a ver lo que significa canon. Entonces, el evento determinante en la memoria de Israel es el escape milagroso de la esclavitud egipcia. Ese es el evento. No me acuerdo cómo se llama el que escribe el libro de Worship is a Verb. La adoración es un verbo. Y él hace referencia precisamente a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y ellos dicen que cada vez que el pueblo de Israel se reunía a adorar y a adorar a Dios como pueblo, siempre se reunían a celebrar la liberación de Egipto. Eso era lo que ellos hacían siempre, recordar cómo Dios los había liberado con mano poderosa de Egipto. Y luego lo aplicaba, dice, a nosotros, cada que la iglesia se reúne el domingo, está celebrando su liberación de la esclavitud del pecado. Amén. Ya no es Moisés el héroe, Cristo es el héroe. Él es el que viene y el que nos liberó a nosotros de la esclavitud. Entonces, ese es el evento determinante en la memoria de Israel. El momento en que Dios los libera de Egipto. Ahora, lo interesante es, como dijimos, es que los puntos de vista determinan cómo vemos los eventos. Ahora, Israel ve el evento de una manera diferente. De esta manera lo ve Israel. ¿Alguien quiere leerlo? Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Ok, ese es el punto de vista de Israel. Sus valores y todo, la manera que ellos ven es Dios hizo algo maravilloso. Los egipcios lo ven diferente. ¿Alguien quiere leer? Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová le había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Éxodo 7:20. Ok, ¿cómo lo ve Faraón? ¿Ah? Para Faraón, y esos son unos brujos, yo tengo brujos también. ¿Qué de nuevo están haciendo estos aquí? Yo puedo hacer eso. Es decir,
Faraón no ve como la manifestación de Jehová. No. Ahora nosotros lo leemos y creemos que Dios obrando, haciendo señales, porque es lo que dice, ¿no? Que lo libró con señales. Faraón no lo ve como señales de Dios. Faraón, ok, ellos hicieron eso y los magos de él también hicieron lo mismo. Y es otro show. Entonces, y ahorita en el mismo, nosotros vemos los eventos del mundo a través del filtro de la palabra. La gente del mundo ve los eventos del mundo como algo que se puede controlar si tan solamente tuviéramos energía verde, si tan solo, qué sé yo, no hubieran fronteras o qué sé yo más, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo todo esto a la luz de otros, lo filtramos, pues, filtramos diferentes los eventos, ¿verdad? Que el mundo secular. Muy bien. Entonces, ¿dónde desarrolló este grupo de esclavos entonces? ¿Verdad? Que es la pregunta. ¿Dónde surge el marco conceptual que permite esta confesión? Entonces, Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿De dónde pueden ellos tener estos conceptos? Ellos no tienen imprenta, recuerda, ellos no tenían libros escritos, ellos no tenían, eran esclavos, eran personas que, y vamos a ver más adelante lo que los esclavos eran. ¿De dónde? Entonces, la respuesta para eso es que posiblemente unos pocos de los descendientes de Jacob mantuvieron vivas algunas de las historias de los patriarcas. Recuerde que Jacob fue a Egipto. Allá llegó y llevaba visa. Faraón le dio visa para que fuera, ¿verdad? Fue a Egipto. Y indudablemente José porque ellos no fueron esclavos todo el tiempo. Nosotros hablamos de que estuvieron 400 años en Egipto, pero no fueron esclavos los 400 años. Y fueron esclavos un buen tiempo, pero hasta que vino un faraón, dice que ya no conocía a José. Estoy seguro que el faraón que murió después del tiempo de José se acordaba de José. Era cerquita, pero conforme las generaciones van pasando, es como nosotros. ¿Qué sabemos quién es Phineas Brissi, verdad? ¿Cuántos no saben quién es Phineas Brissi? ¿Qué no saben? ¿No saben? ¿No saben? No saben. Phineas Brissi es el fundador de la iglesia Nazareno. Phineas Brissi es el fundador de la iglesia Nazareno. Y está enterrado ahí cerquita de la iglesia de Belvedere. Ahí está su tumba. Y familiares de él. Sí. Pero así sucede. Ahora, en el caso mío, yo ni siquiera sé cómo se llaman mis abuelos. No tengo idea, por parte de padre y por parte de madre. No sé cómo se llaman mis abuelos. Yo creo que ni tuve abuelos. De veras, yo creo que no tuve abuelos. Bueno, entonces posiblemente esa es una de las maneras como se pudo haber conservado la historia. La historia de Yahvé y su pueblo que fueron esclavos por un largo tiempo. Ahora, ¿de dónde surge el marco conceptual entonces que permite esta confesión? Es la pregunta, ¿verdad? Ahí está. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Y estoy seguro que Moisés había escuchado de esos tres individuos. Y estoy seguro que si Moisés había escuchado de esos individuos, muchos otros habían escuchado de esos individuos. Entonces la historia se fue recopilando. Ahora, claramente, como sugiere este ejemplo, estas historias fueron preservadas y transmitidas oralmente. Así de sencillo. Porque parte de la historia judía era que ellos tenían que repetirle a sus hijos las historias que ellos sabían. Sí. Ellos no tenían libros, no tenían imprenta, pero era lo que hace ahora la gente, ¿verdad? Le lee a sus niños. Ellos en lugar de leerles un libro, les repetían
historias para que eso estuviera grabado en los hijos y que esas historias no se olvidaran. Ya. Y habían personas que eran expertos, Expertas en contar. sí, storytellers, le dicen en inglés, contadores de historia. Ellos eran fantásticos y ellos, donde quiera que iban, llevaban la historia. Compartían la historia donde quiera que ellos iban. Entonces, la historia de Abraham y Isaac eran concebiblemente la historia de identidad que empezaron a promover categorías de interpretación. Entonces, esa es historia. Ahora recuerden, todavía no tenemos libro, todavía no tenemos Pentateuco, todavía no tenemos profeta. No, el pueblo cree que ellos son parte de la historia de Dios. Ellos tienen los conceptos a través de la transmisión oral. Es lo que estamos pensando. Pero luego entonces también las agrupaciones de esta historia se convierten en varios episodios en una historia más grande. ¿Qué quiere decir eso? Y Moisés lo rescataron del río. Por ahí escribió alguien por allí. Y la hija de Faraón, eso no es todo, la hija de Faraón lo rescató. Pero ahí te quedaste. No, él se crió en la casa, en el palacio de Faraón, y cuando tenía unos 40 años mató a un egipcio. Entonces van juntando las historias, que no es el concepto que a veces tenemos de la escritura. Creemos que la escritura fue dada, pero es una colección de historias que se van poniendo en un orden cronológico hasta donde sea posible para preservarla y que las generaciones que sigan ya no tengan fragmentos de historia, sino que tengan una historia más completa. Entonces, es una manera interesante. Es como si ustedes y yo estamos aquí y contamos la historia de esta manera, pero alguien dice, sí, es cierto, California es así, pero mira, también tiene esta otra. Entonces vamos a añadir esto para que la historia esté más completa. Y es como la Biblia se fue formando. No cayó del cielo. Y pues él decía, espero que después de esta clase todavía quieran leer la Biblia, que la consideren la palabra de Dios. Entonces, porque en eso se basa mucha gente no creyente. Cuando uno les quiere hablar de la palabra, ellos siempre se defienden con eso, ¿verdad? De que son historias que la gente se inventó. y si no se inventó, pues que la guardó de alguna manera. Sí, que las coleccionó, porque es una colección de historias. Sí. Pero ellos dicen, no, son inventos de la gente, ¿verdad? Entonces ellos no creen ciegamente lo que dice la Biblia. Sí. Ahora, lo interesante es que hubo un proceso para determinar que esas historias que fueron compilar, recopilar, pero eso es como que las copilaron otra vez, ¿no? Pero no, no. Recopilaron, vamos a decir recopilaron. Esas historias que fueron juntando, y ahora tenemos la historia de los primeros 4 capítulos de Génesis, los primeros 11 capítulos de Génesis, los primeros 6 capítulos de Génesis. Tenemos la historia de la creación y la caída. Después tenemos el diluvio, el arca, y después tenemos la torre de Babel, y después empieza el llamamiento de Abraham, y luego viene Isaac, luego viene Jacob, y luego, ¿cómo? No es que Dios le dijo a Moisés, siéntate que vas a escribir esto, ¿no? Porque se fueron. Pero ¿quién vio, quién oyó, a quién le contaron la creación? Abraham y a su generación, Adán y a sus generaciones. Sí. Pero Adán ya, ¿quién le contó? Pero el judío sigue transmitiendo sus mismas ideas, Sí. ellos no dejan
ellos a que sigan contando la historia de la Ya. Pero en este caso decía que la creación sí, el Señor se la dedicó a Moisés. Porque, ¿cómo? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto día, sí se la dictaron, ¿no? Yo tenía que platicar con Adán. Sí, Sí, sí. Y las platicaron que se daba, ¿verdad? Con Adán. Hasta que aquel la echó a perder. Pero sí, a mí eran conversaciones íntimas entre ellos dos. Y la transmisión oral. porque dice la palabra que esto viene de generación en generación, Sí. no es algo que se inventó ahorita en Ya. los hijos. Lo hacen Ya. ahorita, lo Ya. hacen de generación Sí. en generación. Sí, Es algo que ellos pasan de generación en Ya. generación. Yo les quería contar a mi hijo mi historia y decía, ya me la contaste varias veces, papi, ya, párale. ¿También a ustedes, hermanos? Sí. Pero Ah, ellos tenían orden, porque les dijo, y le contarás esto a tu generación, de la y- generación y- de tu generación. ahora, O sea, ellos tenían orden de contar la sí, historia. y ellos creían que su historia y la historia de Dios estaban conectadas. Sí. Nosotros tenemos otra historia, ¿verdad? Pero los judíos sí, ellos creían que la historia de ellos y la historia de Dios estaban conectadas. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí, ellos no eran, Ellos no estaban dudando, nunca dudaron. no estaban ahí por casualidad, eran pueblo especial. Bueno, son las 8. ¿Qué pasó? Entonces, déjeme terminar con este pasaje que está ahí. Entonces, como le decía, esto es cierto de la historia, pero también esto es cierto de la historia de los jueces, de los reyes y de Jesús. Por ejemplo, ¿qué dice Lucas que hizo? Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas fue un historiador. Y Lucas específicamente dice que él investigó. Ahora, sí, él hizo su propia investigación. Él no vio a Jesús, no anduvo con Jesús, no fue discípulo de Jesús, indudablemente sabía de Jesús y creía en Jesús, pero su evangelio le escribe basado en investigación personal. Esa es la diferencia. Mateo, Marcos y Juan, ellos escriben su experiencia. Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído. Ellos son testigos oculares de Jesús y todo lo que Jesús hizo. Entonces con la pérdida de las historias y los poemas, entonces viene la pérdida de identidad comunal. Y fue el problema en Canaán. Perdieron su identidad comunal, se mezclaron con las otras naciones y fueron perdiendo su identidad comunal. Entonces, dice el apóstol Moisés en su sermón deuteronómico, les hace esta advertencia. A ver, hermana, ahora sí. Gracias. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, y ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué tremendo. Debe ser un recordatorio para nosotros también, constante. Porque la verdad es que hay muchas personas que Dios las ha levantado de la nada, los ha bendecido, y tan pronto los bendicen, le dan la espalda a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ese es un consejo, una advertencia, ¿verdad? Para nosotros. Que el Señor nos ayude a no fallarle al Señor. Entonces vamos a partir de ahí la próxima vez que nos reunamos. No sé si esta idea de la formación de la Escritura les incomoda o no. Está bien, sí. Oh, sí. Sí, y luego pues en la frente, en las manos, en todas, en la casa. Es decir, Era difícil que el pueblo judío, aunque se hubiese apartado, se olvidara ya.
Ellos conocían la historia. Ellos conocían la historia. Es como los hijos de muchos creyentes, que los padres se han muerto y ellos le dieron la espalda a Dios, pero se acuerdan lo que sus padres le enseñaron. Y muchos de ellos regresan a Dios por la historia. Por la historia. Y si usted tiene hijos que están rebeldes, no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Y pienso, pastor, el hecho de que sean historias no quiere decir que sean mentiras. Sí, y esta es una de las cosas por las que nosotros creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras y no la inspiración verbal de las Escrituras. Hermano. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya. Es decir, interesantemente, vamos a ver cuando el apóstol Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para... Él no estaba pensando en lo que él estaba escribiendo. Él no estaba pensando que lo que él estaba escribiendo iba a ser inspirado por Dios para nosotros hoy. Él estaba hablando de la ley. Él estaba hablando de la ley. Porque ya se cree que para el año 100 antes de Cristo, o después de Cristo, no, antes de Cristo, se concluyó apenas el canon del Antiguo Testamento. Para el año 440 antes de Cristo se completó la ley. 440 antes de Cristo. Todo el tiempo antes estaba en el proceso de desarrollo, esa parte. Y luego después, para el año 200, se completó, porque recuerde, el Antiguo Testamento está dividido no como nosotros, está dividido en 3 partes nada más. La ley, los profetas y los otros escritos, eso es todo. No, los otros escritos. Esas son las 3 divisiones mayores del Antiguo Testamento según los judíos. Nosotros lo tenemos dividido en 5 partes, creo que. Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros profetas mayores y profetas menores, 5 partes. Pero no es la forma en que la Biblia judía está dividida. Es la ley, los profetas y los otros escritos. Y los vamos a ver más adelante porque es parte de la clase. ¿Verdad? Entonces, así vamos. Y cuando Pablo dice que, y Pedro dicen que no está refiriendo a lo que ellos están escribiendo. Ellos ni saben que eso va a estar incluido en la Biblia. Ellos no saben. Ellos están refiriéndose a esos libros que ya están escritos, no a lo que ellos están escribiendo. Oh. Los judíos, para ellos el Nuevo Testamento estaba fuera. Para ellos no es considerado su libro, su norma de vida, sino el Antiguo Testamento. Ya. Yo creo que no lo ignoran, pero tampoco no es parte de su estilo de vida. Cristianos, sí, convertidos al cristianismo. Sí. Y eso es lo interesante de Pablo, porque Pablo es un judío, siempre fue judío. Pero Pablo es el que les dice, esto que ustedes están viendo está cumplido en Cristo. ¿Ve? Que Cristo es el cumplimiento de toda esta parte de la ley, pero tampoco. Sí, el apóstol Pablo es fuerte y él sí puede hacer la conexión. Y como vamos a ver más adelante, la razón por la que creemos en la validez y la inspiración de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, es porque Cristo lo valida. Él lo cita. Entonces los discípulos lo validan porque ellos lo citan también. Entonces eso hace de esa colección de libros inspirados. Hay una conexión entre el Nuevo Testamento y Isaías. Todo el Antiguo Testamento, el enfoque es Cristo. Todo, desde Génesis hasta Malaquía, es Cristo. Recuerde, y el Nuevo Testamento pues nos revela a eso que está velado en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento le quita el velo y viene Cristo. Qué bueno. Está interesante, ¿verdad? Para mí está interesante. ¿Quieren ponerse de pie? Voy a hacer una pregunta a mi papá. Ajá. Como le he comentado, estoy escribiendo, hace 40 y tantos años escribiendo la historia de la iglesia. Y imagino, ahora estoy pensando en las personas creen en Cristo.
cada quien tenía una experiencia diferente del mismo evento. Una perspectiva diferente, sí. Ya. Exactamente, por eso es que los fariseos, los seduceos, los esenios y los celotes tienen una manera diferente de interpretar el fin de la historia. Y si le pregunta al hermano López ahora, que son de los pastores más tiempo en la iglesia, y le pregunta la historia del distrito, va a tener un punto de vista diferente al mío. Porque yo estoy de los 45 años aquí nada más, él tiene como 70 años aquí, así que... Ya. Y los pastores más jóvenes diferentes. Y los pastores más jóvenes pues están totalmente desconectados de la historia. Sí, ya. Amante Padre, en esta hora te damos gracias, porque aunque a veces no entendemos todo, te damos gracias por la manera en que tu palabra llega a nosotros. Tu palabra, Señor, ha cambiado nuestras vidas. Tu palabra nos ha iluminado la mente. Ha hecho cosas maravillosas a través de tu palabra, y en el momento de tristeza tu palabra nos da aliento, Señor. En los momentos de pérdidas profundas tu palabra, Señor, nos alienta y nos da vida y nos consuela. Gracias, Señor. Y en esta noche, Señor, aquí estamos orando que tu palabra sea para nosotros tu palabra, y que recordemos también que nuestra historia es parte de tu historia, Señor. Que nuestra historia, Señor, no la podemos narrar separados de ti. Ayúdanos, Señor. Bendice a la iglesia de Rancho, bendice a mis hermanas y hermanos que están enfermos, toca sus cuerpos, Señor. Pero sobre todas las cosas oramos por un avivamiento entre nosotros. Un avivamiento de leer tu palabra, de hablar de tu palabra, de orar, de buscarte, Señor, y de ser una iglesia con poder. Sé con nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice el tiempo de compañerismo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mi hermano.